Fíjense, para que vean mi contraseña. Ya la vieron. A lo mejor ya se dieron cuenta, pero ya subimos cuestionario de sedantes hipnóticos y material de sedantes hipnóticos. Y acá está el cuestionario de sedantes hipnóticos que está para el jueves de esta semana. ¿Verdad? ¿Qué más? Pues ese es el único anuncio. Y el examen para el día 14, que ya mero faltan 2 semanas. Bueno. Doctor, ¿y cuántas preguntas van a hacer? 5. Sí, así nada más es. Sería más bien un quiz, nada más que esta versión del agujero no trae el quiz, entonces por eso lo ponemos como con formato de examen, pero es un quiz. O sea, a ver cómo han estudiado. ¿Y el tiempo va a ser igual, doctor? Igual. Sí, pues esas son mañas que uno pone para, por los exámenes así virtuales, ¿verdad? Porque la idea es que sea más difícil, la comunicación transversal. No la puedo evitar completamente, ¿verdad? Pero, y además es nada más para hacerlo. También si estuviéramos en clases normales, los exámenes eran igual. Nada más el único que sí es con más preguntas y más tiempo, pues es el final. ¿No? Bueno. Vamos pues a ver. Nuestra... Está. En esta diapositiva nos quedamos. A ver. Entonces, donde veíamos que estos primeros grupos de fármacos, que son los tricíclicos, son buenos antidepresivos, pero su problema principal es que tienen muchos efectos anticolinérgicos y derivados y como pasan la barrera hematoencefálica, provocan efectos centrales que son peligrosos, también efectos sobre corazón y nada más que en el corazón también hay algunos efectos sobre el potencial, más bien sobre los canales de potasio y de sodio, el equilibrio entre los canales de sodio y potasio en reposo. Y entonces esto favorece que haya extrasístoles ventriculares. Entonces eso ha hecho que se limite su uso, sobre todo en pacientes que traen muy, muy fija la ideación suicida, porque
la intoxicación con estos antidepresivos sí puede ser letal. Entonces, esto ha hecho que se busque paulatinamente otros nuevos antidepresivos que tengan menos toxicidad, y así se llegó a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que sí tienen una toxicidad tanto cardíaca como anticolinérgica de 0 prácticamente. De repente son un poquito sedantes, pero es un efecto muy, muy suave, para nada comparado a estos, sobre todo en sobredosis. Entonces, esos son ahorita los que más se usan. Aún en el sector público ya hay algunos de ellos que sí están en el cuadro básico. Aquí está la fluoxetina, que está en el cuadro básico. También están el citalopram y otros, pero sí quedan quien los puede prescribir es el psiquiatra, quien los puede prescribir de inicio. Después hay mecanismos administrativos para que el médico familiar los pueda prescribir habiendo ya una receta previa de parte de los psiquiatras, ¿verdad? Y en el caso de la Secretaría de Salud, el médico general, en general, los puede prescribir si existen. Generalmente la fluoxetina sí existe, excepto en las clínicas de campo a veces sí se batalla. En cambio, los que en las clínicas de campo siempre existen son los tricíclicos. Bueno, hablábamos de la selectividad. Este es un buen ejemplo de lo que es la selectividad. Miren, estos son de los que son más selectivos para noradrenalina. ¿Ya? Aquí está la moxapina, doxepina, maprotilina, o sea, varios de los tricíclicos y los de segunda generación. Fíjense bien, ¿en qué consiste la selectividad? Pues ¿en qué depende? ¿En qué depende la selectividad? Pues depende de la afinidad. Y la afinidad se transforma en potencia. Acuérdense que potencia lo que quiere decir es que hay más afinidad. Y entonces se logra el mismo efecto con menor dosis. Entonces los fármacos más selectivos son los que inhiben un receptor con menor dosis. Entonces, fíjense bien que en este primer grupo, el rango de dosis, por ejemplo, de la oxaprotilina, la dosis para inhibir el transportador de norepinefrina es 5, en cambio el de serotonina es 4000 y el de dopamina es 4350. Y así, la doxepina, que ese se usa, o la moxepina, que son de los que se usan más de la segunda generación, para norepinefrina es 16, para serotonina 58 y para dopamina 4000. Y la doxepina 29, 66 y 12000. Entonces, eso nos habla de la mayor afinidad de estos fármacos por el transportador de norepinefrina, que sería el receptor. Ahora, los de serotonina, fíjense bien que ahora las dosis más bajas están para el transportador de serotonina, en cambio están, por ejemplo, el citalopram es 1.1 para serotonina, pero son 7840 para norepinefrina y más de 10000
para dopamina. La sertralina, que es otro de los muy usados, es 0.3 para serotonina, 400 para norepinefrina y 25 para dopamina. Entre estos, fíjense, está la imipramina. La imipramina sí es un poquito más selectivo para serotonina que para norepinefrina. Son casi en el mismo orden de magnitud, pero para dopamina tienen muy poca potencia porque necesitan dosis muy altas. Entonces, esto es como se reflejan las potencias. En cambio, el selectivo para dopamina, que es el bupropión, que este es un buen fármaco, sobre todo para pacientes que tienen impulsividad, pero a veces da síntomas extrapiramidales, pero en dosis, ajustando bien las dosis, funciona bien, como les digo, en pacientes que tienen impulsividad acentuada. Esos son más selectivos para dopamina, es 526, pero los otros andan en el orden de 9000 o de 52,000. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de selectividad. No se trata que se aprendan estos números, sino que les quede claro el concepto. Ahora, de todos estos, ¿cuál escoger? Pues hay varios criterios, pero en realidad el principal criterio es la experiencia. O sea, ¿cuál escojo? Pues el que haya aprendido a usar. O si voy a usar nuevos, basarme un poquito en la bibliografía y empezar paulatinamente. En casi todos los psiquiatras primero empiezan con la mitad de la dosis durante 4 o 5 días o una semana y luego se van a 3/4 partes de la dosis o a la dosis completa enseguida, con la idea de que no le caigan tan de golpe los efectos colaterales, sobre todo en un paciente que no se va a sentir bien inmediatamente. Recuerden que con todos estos antidepresivos, el paciente va a mejorar mínimo, necesita 3 semanas de tratamiento como Dios manda para que empiece a mejorar. Entonces, esto hace que es importante evitarlos o tratar de que los efectos colaterales al inicio del tratamiento sean los más tolerables, lo más tolerable posibles por el paciente y explicarle bien, porque si no, lo que va a pasar es de que el paciente no va a sentir mejoría en sus síntomas depresivos, pero va a sentir los efectos colaterales, que algunos de ellos pueden ser molestos, por ejemplo, estreñimiento, sequedad de boca, a veces un poquito de sedación o algunos mareos. Entonces, si no se le explica bien al paciente y se trata de usar dosis que den pocos efectos colaterales, lo que va a pasar es que el paciente va a abandonar el tratamiento. Sobre todo con el cuadro depresivo. Con el cuadro depresivo, recuerden que el mismo paciente tiene un estado de ánimo y de actitud de abandono.
es frecuente que ellos tengan, o sea, ya para qué, ¿no? O sea, ya ni modo, ya estoy mal, ya, me voy a morir, ya ni qué, ni para qué, ni nada. O sea, ese tipo de actitudes que son síntomas de la depresión. Son, en realidad, sí son conscientes, pero son, eh, son actitudes conscientes derivadas del estado depresivo, eh, hacen que sea fácil que el paciente abandone el tratamiento. Algo que no les he dicho, pero que es importante, también importa mucho para seleccionar el fármaco. Uno, si el paciente es inteligente o no es inteligente. Siempre es más fácil explicarle y que nos entienda un paciente inteligente. Ahora, con los pacientes deprimidos no hay que confiarnos, porque pueden ser inteligentes, pero pueden tener una actitud de autodestrucción. Entonces, algo que es muy importante para el paciente deprimido es el apoyo de la familia. Y eso, pues, puede ser a veces dramático, porque hay veces que el paciente deprimido, por sus mismos síntomas depresivos y actitudes depresivas, va quedándose solo, sobre todo en las etapas en las que es muy agresivo y ofensivo. Entonces, eh, el paciente puede estar solo, lo cual sí lo hace que esto sea un reto. Pero, pues, así tenemos que lidiar. Pero cuando hay apoyo familiar, eso es algo muy importante para el tratamiento del paciente, y hay que buscar algún familiar o el paciente, podríamos decir, que se saca la lotería, si un familiar directo o indirecto, aunque sea amigo, es inteligente, porque uno puede apoyarse con él y sobre todo para ir supervisando el tratamiento. Entonces, todo esto participa. Uno de los retos con el médico general es de que el médico general a veces, sobre todo los médicos jóvenes, recién egresados, o con alguna problemática también psicológica, tienden a cargar a sus pacientes. Si ustedes son de esos, de plano no vean pacientes de este tipo. Mándenlos con otro médico, aunque no ganen dinero, porque estos son pacientes que fácilmente se hacen dependientes y transmiten, proyectan, descargan muchas de sus ansiedades y problemáticas en quien los escucha. ¿Y quién mejor para descargar problemáticas que un médico? Una de las primeras cosas que tiene que aprender un psiquiatra es a que cuando el paciente cierra la puerta, ahí se acabó el paciente, sigue el otro. O sea, si se quedan pensando que si el paciente, pobrecito, que si no se vaya a matar, que si que, o sea, terminan ustedes siendo pacientes psiquiátricos también, ¿verdad? Entonces, todo esto participa en cómo voy a tratar el tratamiento. Aquí hay algunos detalles farmacocinéticos
que pueden ser relativamente importantes. Por ejemplo, la fluoxetina tiene una vida media o sea, tiene un metabolito que es la norfluoxetina y tiene una vida media prolongada de más de 36 a 48 horas. Entonces, permite formulaciones semanales. Esto puede ser importante en pacientes que, como les digo, son muy resistentes a tomar su tratamiento. Los familiares tienen que echarse prácticamente un round de box cada vez que, no se crean, de box no, pero sí de insistir para que se tome su tratamiento. Entonces, si es una vez a la semana, pues está bien, un pleito a la semana vale la pena, con tal de que tome su medicamento. Los tricíclicos todo tienen metabolismo de primer paso, pero generalmente esto no importa, excepto en los pacientes que tienen daño hepático. Pero en los que no tienen daño hepático, generalmente, pues eso no es problema, porque las dosis ya están hechas para contemplando el metabolismo de primer paso. Algo que sí es importante como médicos generales es cuando un paciente abandona los inhibidores de monoamina oxidasa, o a veces a algunos pacientes, pues se les explica que los inhibidores de la monoamina oxidasa, mientras los esté tomando, debe suspender o debe evitar alimentos que tengan tiramina. Ya vimos cuáles son los alimentos que tienen tiramina. O sea, los alimentos que están añejados, que tienen proteína y que están añejados, o que tienen tirosina y que se añejan de alguna forma porque se procesan en fermentación, porque la fermentación promueve que la tirosina se haga tiramina. Pero algo que tenemos que tener muy claro es de que los efectos de los inhibidores de la monoamina oxidasa persisten de 7 a 21 días. Entonces algunos pacientes, o sea, generalmente los deprimidos no son tontos. La mayoría de los deprimidos no son tontos. Entonces, cuando ya están sintiéndose mejor y ya se les empieza a quitar la anedonia, o sea, ya quieren tener algunos placeres terrenales, dicen, pues quiero echarme una cenita con un vinito tinto y una salami o unos quesos suizos añejados, así que tengan sabor. Pero pues me dijeron que no puedo comer, pero los voy a dejar, hoy no voy a tomar mi medicina para poder ir a cenar esto. Hay que explicarles también que estos fármacos persisten, sus efectos, incluyendo los metabólicos, hasta 7 días en el caso de los tranilcipramina o 21 días en el caso de la fenelecina. O sea, si deja de tomar el medicamento hoy o mañana porque, vamos a decir, el jueves y viernes, porque el sábado va a ir a un banquete donde va a haber alimentos que tiene prohibidos, pues de todos modos el riesgo de tener una crisis hipertensiva por la tiramina en interacción con los inhibidores de la monoamina oxidasa persiste. Y eso hay que explicárselos. Si no, pues van a tener ese accidente. Aquí están las vidas medias. Que esto a veces ayuda
viendo a ver cuánto tiempo voy a estarle dando al paciente eh, estas este medicamento, que si lo doy cada día o cada 12 horas, o lo puedo usar hasta cada semana o cada 3 días. Todo depende de la dosis que quiera emplear. Y aquí están los citocromos, que acuérdense que a ustedes en algún momento de su próxima carrera, cuando el país ya no está en crisis, pues me van a decir que nunca, ¿verdad? Pero no, algún día debemos salir de la crisis. Sobre todo el Seguro Social sí tiene como metas el usar la farmacogenómica para mejorar la calidad de la atención de sus derechohabientes. Bueno, entonces, pues ¿para qué se usan los antidepresivos? Pues para la depresión, ¿verdad? Pero también se usan para otras cosas que no son necesariamente depresión, o que aunque tienen un fondo, un sustrato depresivo, no se manifiestan como la enfermedad de la depresión, sino más bien tienen un fondo depresivo, pero los síntomas son más que generan ansiedad, como son las fobias o las crisis de pánico. Bueno, el sustrato en realidad es la ansiedad, pero en algunos también tienen depresión. Pero curiosamente funcionan los antidepresivos con ellos, sobre todo en episodios de pánico, en agorafobias, o sea, en general con las fobias. Pueden ayudar los tricíclicos combinados con benzodiazepinas o en lugar de tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los inhibidores de la monoamina oxidasa, pues ya saben que queda fuera de la competencia del médico general usarlos. Puede ser que lleguen a ver que los usa el psiquiatra, pero ustedes se pueden manejar entre tricíclicos e inhibidores selectivos. Acuérdense que el médico general, en principio, no tiene entrenamiento para manejar pacientes mentales. Son muy complejos, sobre todo por esa capacidad que tienen de proyectar su problemática. Entonces, no se lo recomiendo, pero sí entiendo que si a veces están en un rancho, lo cual es bueno porque también allá necesitan médicos, o en un pueblo chico, pues no tienen psiquiatra. Entonces el médico tiene que entrarle al toro, pero tienen que tener cuidado en que el paciente mental es un paciente difícil. Y en las escuelas de medicina casi no nos forman para manejar este tipo de problemas. O sea, la formación es muy superficial. Entonces, si podemos mandarlo con un especialista, pues es mejor para el paciente y también para nosotros. Ahora, los trastornos obsesivos compulsivos, ahí generalmente han dado buen resultado los inhibidores selectivos de serotonina, aunque la clorimipramina también dan buen resultado. Estos no son problemas psiquiátricos, pero han dado resultado. Ya habíamos visto anteriormente que para la enuresis, la estimulación alfa 1
constreñía el esfínter involuntario de la vejiga. Y eso, a estos pacientes les va bien con tricíclicos en dosis más bajitas, no terapéuticas desde el punto de vista depresivo, o a veces la dosis depresiva, como no tienen depresión, suponiendo que no tengan depresión, pues no van a tener gran problema. Pero sí van a mejorar los pacientes que tengan incontinencia urinaria. Hay que tener cuidado con los ancianos, porque los ancianos son más susceptibles a los efectos antimuscarínicos cerebrales, ¿verdad? Y pueden tener cuadros de delirio o de alucinación. Entonces, con ellos hay que tener cuidado porque también pueden tener enuresis, sobre todo los pacientes que han tenido ya una prostatectomía por hiperplasia prostática o por cáncer de próstata, cualquiera de los dos casos. Les queda una enuresis residual. Entonces, hay que tener cuidado con los pacientes ancianos. No quiere decir que no se use, sino hay que ver si usando dosis más bajas para no comprometer su sistema central. ¿Por qué? Porque el efecto que se busca es un efecto periférico, es sobre la vejiga. Probablemente hayan oído hablar de una subespecialidad de la anestesiología, aunque también pueden ser internistas. Esta subespecialidad se llama algología, de algo. Algos en griego quiere decir dolor, por eso es cefalalgia, tal vez el nombre más conocido, o mialgias, polimialgia, fibromialgia, artralgias, todos esos términos, el término algia viene de algos, que es dolor. Entonces hay una subespecialidad que se llama algología. ¿A qué se dedican? Pues a tratar el dolor. Generalmente los principales que yo conozco aquí en La Laguna son anestesiólogos de inicio. Y luego ya hicieron el entrenamiento de algología. Y los tricíclicos, si se acuerdan, a ver, regresamos acá a las primeras tablas. No, lo vimos en serotoninérgicos. Pero en serotoninérgicos vimos que los 5-HT 2 participaban en la nocicepción, o sea, la percepción del dolor. Entonces, los tricíclicos y los de segunda generación han funcionado. Ellos no quitan el dolor, no son analgésicos, pero conjuntándolos con analgésicos, nos permiten disminuir las dosis de los analgésicos, lo cual es importante por los efectos colaterales de algunos analgésicos, sobre todo los narcóticos. ¿Por qué? Porque los narcóticos van a crear adicción. Si se usan durante más de 2 o 3 semanas, van a crear una adicción. Claro que a veces el dolor es todavía peor que la adicción, entonces ahí eso generalmente es un dilema de los oncólogos o de los traumatólogos ortopedistas, que son los principales que tienen que manejar el dolor crónico. Y por eso es de que surgió la subespecialidad de algología, porque ellos usan varios recursos, incluso usan
la acupuntura, algunos otros métodos de analgesia usualmente tradicional, como es una también que se llaman eh, terapia neural, que es algo, una mezcla entre acupuntura usando puntos con anestésicos locales. En fin, ellos tienen más recursos para ir manejando el dolor que un médico especialista en cáncer o un ortopedista. Los ortopedistas y los traumatólogos son más bien así como medios carpinteros, entonces lo del dolor es mucha ciencia. Y los oncólogos tienen problemas más serios con el cáncer que para aprender a manejar tanto el dolor. Entonces, por eso está esta subespecialidad que generalmente se llega a través de hacer primero anestesiología y luego algología o medicina interna. La bulimia, la fluoxetina ha dado buenos resultados, también la anorexia nerviosa. Sin embargo, tienen que ser tratamientos más integrales, ¿eh? No es nada más con una pastillita como se van a curar esos pacientes, sobre todo si ya tienen desnutrición. Si tienen desnutrición, se requiere de un manejo integral. Pero la base del problema es de tipo, yo diría psiquiátrico, no psicológico. O sea, es francamente psiquiátrico. Y las fobias sociales, ahí el ISRS también funcionan más o menos, en fin. Son otros usos además de la depresión. Los fármacos en general son equivalentes. Las decisiones se deben principalmente a cuestiones de tipo pragmática, de la toxicidad. Por eso es que los tricíclicos cada vez se usan menos, pero pueden ser tan útiles como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. De hecho, ya vimos que la imipramina es un poquito más selectivo para serotonina que para norepinefrina. Pero la toxicidad es la que va haciendo eh, que vayamos abandonando los tricíclicos. Siguen habiendo en el mercado, sobre todo porque hay pobres. Yo creo que es la principal razón. O estas otras como el manejo del dolor y la enuresis, que ahí sí los tricíclicos todavía dan muy buen resultado como tratamientos complementarios. Pero entonces, no podemos decir que unos son mejores que otros en forma general. Lo que sí es, hay que tomar en cuenta los efectos adversos. Y bueno, pues con esto terminamos este tema. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. Bueno, Doctor, sí. yo tengo una duda. A ver. Para la migraña, ¿qué Ujú. se debe de utilizar? ¿Un inhibidor de la recaptura de serotonina o un antiepiléptico, así como un topiramato? Depende de la migraña. Vas a decir, qué mañoso respuesta. No, la migraña, ya les había dicho que es un reto terapéutico como la epilepsia misma. Se parecen mucho. Ya ven que los dos tienen aura. Entonces, los dos primero tienen un fenómeno encefálico
y luego viene ya lo que sería la crisis. En un caso es dolor perivascular, en el caso de la epilepsia es que empieza a haber descargas en cascada, en cadena. Entonces, los dos, además de esas características, comparten el reto terapéutico de que el tratamiento tiene usualmente uno, el, el médico encuentra el tratamiento lamentablemente después de varios ensayos y errores. O sea, obviamente primero busca lo más usual. Pues, ¿cuál es lo más usual? Pues, por ejemplo, ahorita es más fácil de manejar ahorita el clonazepam, que lo vamos a ver enseguida, pero es una benzodiazepina que tiene efectos anticonvulsivos y es fácil de manejar, no es muy peligrosa, en fin. Ya, si no se puede, si no funciona, porque el objetivo de del tratamiento de la epilepsia o de la migraña, rara vez es curarlo. Claro que si se remite, pues qué bueno, pero lo que uno busca primero como metas es que las crisis sean lo menos frecuente y lo menos severas posibles. Entonces, lo que uno va monitorizando es cuántas crisis tiene por mes o por año o por semestre el paciente y qué tan intensas son. Eso es lo que uno va monitoreando. Y la otra son los efectos colaterales del fármaco. Todos tienen efectos colaterales. Entonces uno empieza primero con algunos tratamientos y si no se reducen la periodicidad de las crisis, más bien si no aumenta la periodicidad, no, reduce la periodicidad, pues entonces le cambio a otro tratamiento. Hay algunos que a veces agravan las crisis, entonces los tengo que estar cambiando. Y eso es un reto también se necesita el liderazgo del médico. Eso es muy importante. Un buen médico es un líder. Es un líder de sus pacientes. Si no logra ese liderazgo, los pacientes, sobre todo con enfermedades como estas, la depresión, la migraña, la epilepsia, las enfermedades crónicas, lo que el paciente empieza es a estar cambia y cambia de médico. Se desespera. Entonces el liderazgo que también lleva algunas cuestiones de tipo subjetivas como son el carisma y la identificación entre paciente y médico, intervienen. ¿Y por qué? Porque se necesita que el paciente confíe en el médico. Si no confía en el médico, lo va a dejar, sobre todo con estas enfermedades, porque los beneficios no se ven de inmediato e incluso a veces los tratamientos al inicio son tórpidos. Tórpidos quiere decir que se ven torpes. Hay resultados torpes. Y no porque el médico sea malo, sino porque a veces se encuentra el fármaco más adecuado hasta el segundo o tercer ciclo de acierto y error. Entonces, de hecho, ahora, ahí es donde interviene también mucho la experiencia. Por eso es mejor que a la epilepsia la maneje un neurólogo con experiencia. De todos modos, un neurólogo joven pues ya tuvo 3 años de ver epilepsias, ¿verdad? Entonces ya tiene más experiencia que otros especialistas.
Porque sí, la experiencia hace que bajo ciertas características clínicas, quien haya visto más de 300 o 500 epilepsias, pues ya tiene una idea de que epilepsias que tienen ciertas características clínicas les va mejor con el topiramato, a otros les va mejor con el clonazepam, a otros les va mejor con propranolol, a otros les va con fluoxetina y combinado con con un anticonvulsivo. Ese tipo de experiencias es lo que ayuda, pero generalmente hay que hacer ajustes de tratamiento. Y ajustes de tratamiento no es nada más ajustes de dosis. Es muy raro que un neurólogo le atine a la primera a un tratamiento que ya deje como definitivo. Generalmente empieza con un tratamiento y luego empieza a ir haciendo ajustes hasta que logra lo que él se trace como meta. Las metas, ¿cuáles son? Pues depende de cuántas crisis tenga el paciente. Si es un paciente que tiene 2 o 3 crisis por semana, pues su meta va a ser a ver si lo puedo hacer que tenga nada más, en principio, una crisis por mes. Ya cuando tenga una crisis por mes, ahora me empiezo, bueno, voy a tratar de que tenga nada más una crisis cada trimestre. Y ahí se van llevando las metas hasta que lo logra. Lo mismo sucede con la migraña. Hay que hacer combinaciones. Incluso muchos medicamentos son compartidos. Por ejemplo, el topiramato se usa como anticonvulsivo, pero también se usa para migrañas. Entonces, depende mucho ahora sí que del paciente, pero no es fácil ver cómo es el paciente. Probablemente la farmacogenómica ayude, pero todavía primero hay que tener el recurso de la farmacogenómica. Entonces, no sé si Gracias. o sea, la respuesta es que depende del paciente. Yo diría sí, depende del paciente y en segundo lugar de la experiencia del médico. La combinación esta funciona en algunos pacientes, pero en otros no funciona. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Pues, vamos. No, pues vamos a dejarle aquí. Y ya seguimos mañana con hipnóticos sedantes. Nos vemos pues, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor. Hasta mañana.